Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, Vamos ¿y a usted? iniciar. Bien, bien, gracias. Vamos a empezar, ya son los 5 minutos. Bueno, es que estaba intentando ver la pantalla del PowerPoint, pero a veces Teams se pone un poco difícil y solo me deja ver la pantalla. Entonces, van a estar viendo que va a estar cambiando a la diapositiva a donde me están solicitando el acceso como ahorita. No sé si ahorita se ve que estoy en la parte del acceso, ¿no? Sí, eso se Sí. ve. Bueno, entonces pues eso va a estar pasando porque no me dejó Teams cargar directamente la presentación. Bueno, muy bien. Entonces nos quedamos ayer aquí en esta parte. ¿Alguna pregunta con respecto a lo de ayer? Pues que en resumen, ¿quién quiere ayudarnos a hacer un resumen de lo de ayer? A ver si es cierto que estuvieron atentos. ¿Quién nos ayuda? Pues estuvimos viendo algunas de las propiedades mecánicas de los materiales, empezamos a verlas y que se referían a la respuesta de los materiales ante una fuerza aplicada. Muy bien, ok, entonces ahí estamos hablando de que las propiedades mecánicas va a ser digamos, la respuesta que tiene el material a la aplicación de una fuerza. Esa respuesta puede ser que si yo lo estoy comprimiendo, el material va a tratar de no comprimirse. Si yo lo estoy estirando, el material va a tratar de no estirarse. Si lo estoy doblando, va a tratar de evitar que lo doble, etcétera. ¿Sí? Y algunas de esas propiedades, pues, tenían nombres. ¿Sí? Y aquí estamos viendo algunas de ellas en la diapositiva. Por ejemplo, la rigidez. Decimos que un material es muy rígido cuando es difícil de deformarlo, de cambiarlo de forma. ¿Sí? Entonces, esa rigidez pues va a estar relacionada con la unión entre los átomos. Por eso es que decimos que el módulo de Young o el módulo elástico nos va a dar una idea de esa propiedad. Déjenme grabar por si necesitamos, ahí se los dejo. Bueno, entonces es el módulo Young. La resistencia, pues es la capacidad que tiene el material de soportar fuerzas, como decía su compañera, o la respuesta del material cuando le aplica una fuerza, y yo la puedo medir, por ejemplo, por el esfuerzo de cedencia. Ya decíamos que es cuando el material deja de ser elástico para convertirse en plástico. La resistencia máxima, que es una propiedad que se obtiene de un ensayo, que vamos a ver más adelante, que es el ensayo de tensión, y es la resistencia que ofrece el material antes de fracturarse o en el momento que se fractura. Y aquí lo vamos a medir como esfuerzo. También teníamos que era la ductilidad, que la podíamos medir, que cuánto es el incremento de longitud por una cierta fuerza, cuánto se reduce el área si es una varilla, cuánta es la deformación total antes de que se fracture. Eso podría decir la ductilidad. La tenacidad, pues es la capacidad que tiene un material de absorber energía cuando le aplico una carga repentina o una carga por medio de un golpe. Entonces, ahí va a absorber una energía y dependiendo de qué energía absorbe, pues va a ser la tenacidad del material o la resiliencia. Vamos a ver un poquito más adelante qué es la resiliencia. ¿Cuál es la diferencia entre resiliencia y tenacidad? Bueno, la tenacidad es la energía que absorbe hasta la fractura y la resiliencia es la energía que absorbe hasta el límite elástico. Entonces, la resiliencia está relacionada con eh, la, la, la región elástica y la tenacidad está relacionada con la región elástica y la región plástica hasta la fractura. Y por último, la dureza. La dureza, pues, es la resistencia que ofrece el material a la rayadura o a la penetración. Muy bien. Bueno, entonces, déjenme ver que hay alguien en la sala de espera. Bueno, muy bien. Entonces, le decíamos que para medir esas propiedades nosotros tenemos que diseñar aditamentos y tenemos que diseñar procedimientos para evaluarla, de tal manera que los valores que yo obtenga de esos procedimientos,
pues me sean útiles para el diseño, porque también hablábamos del diseño, ¿se acuerdan? Que el material debe cumplir con ciertas especificaciones en el diseño, debe de cumplir con las tolerancias dimensionales, debe tener las propiedades físicas y mecánicas necesarias para soportar, por ejemplo, la intemperie, para soportar fuerzas, para soportar corrosión, para soportar los rayos del sol, etcétera. Entonces, todo eso es parte del diseño y nosotros debemos de tener la capacidad de medir qué tanto ese material puede soportar esas condiciones a las que vamos a evaluarlo. Pero en nuestro caso, pues vamos a enfocar principalmente las propiedades. Entonces, si quiero evaluar cuánta fuerza soporta en compresión, pues yo tendría que diseñar un equipo y un procedimiento para evaluar compresión. Si el material va a estar enfocado a torsión o sujeto a torsión, pues yo tendría que buscar una máquina o un equipo, una evaluación de cuánto puede soportar ese material en tensión y hacer un procedimiento para que cuando yo lo quiera que otra persona lo haga, también lo pueda hacer sin problema. Lo mismo para cuando está en corte, para cuando está en torsión, para cuando está en doblez, o cuando tiene un impacto, o cuando tiene fatiga, que dijimos que era la combinación de esfuerzos. Entonces, tengo que ver les decía, un equipo y un procedimiento para evaluar de acuerdo a la situación de esfuerzos que se puedan presentar sobre dicho material. Muy bien. De tal manera que aquí veo algunas de las maneras en cómo yo puedo aplicar esas fuerzas a los materiales y hacer una evaluación. Por ejemplo, en el caso de tensión, puedo generar una probeta o una varilla cilíndrica y le aplico una fuerza. ¿Qué es lo que tendría que medir en ese caso, por ejemplo? Para poder yo decir, la resistencia a la tensión de este material es tal. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué creen Pues que calcular la deformación midiendo cuánto fue la deformación en la longitud, el incremento de la longitud. Ok, ese es un factor. Yo tendría que medir cuánto es el incremento de la longitud. Es decir, mediría la deformación. Ajá. ¿Qué otra cosa mediría? El esfuerzo que soporta. Bueno, el esfuerzo no lo puedo medir. Acuérdense, los esfuerzos no se pueden medir. El esfuerzo es una propiedad del material y no la puedo medir, sino que la calculo, que es la fuerza sobre el área. Entonces ahí estamos viendo que son otras dos cosas importantes que debo conocer. La fuerza que estoy aplicando y las medidas de la probeta. Entonces yo debo tener la fuerza aplicada, las medidas de la probeta y cuánto incrementa de longitud para poder definir la resistencia de un material en tensión. Lo mismo pasaría en compresión. Ahora nada más que en lugar de medir la tensión, mediría, perdón, el alargamiento, pues mediría qué tanto disminuye la altura. Aquí, ¿qué mediría, por ejemplo, en el caso de dureza? Que es el C. Pues lo que mediría sería la profundidad de la huella que está dejando esta esfera, la fuerza que le estoy aplicando o el área que está dejando la esfera. ¿Sí? Acá tengo un ensayo de flexión donde puedo medir. ¿Qué mediría aquí en el ensayo de flexión? ¿Qué creen que mediría? En primera instancia, ¿qué debo de medir? No escuché. La elasticidad. Bueno, la longitud. No, pero digamos ok, ese podría ser el brazo de palanca, la longitud que tiene la pieza donde aplico la fuerza. ¿Otra cosa? Diámetro. Bueno, en este caso no es no es un círculo, pero sería tal vez las dimensiones de la probeta, ¿no? Las dimensiones de la probeta. ¿Qué otra cosa creen que me diría? El ángulo. Ok, muy bien. El ángulo de deflexión, es decir, qué tanto cambia de la horizontal cuando le aplico la fuerza. Entonces, eso también me estaría generando un valor que yo debería de considerar para poder tener una medida
de la resistencia de este material a la flexión. Y así sucesivamente, ¿no? Para la flexión en 3 puntos, para la flexión en 4 puntos y para la torsión. Entonces, todos estos me van a medir una propiedad en específico que yo tendría que evaluar en base a los parámetros, una de la probeta y otra de qué cosa? De la prueba, ¿no? Bueno, muy bien. Otra cosa importante pues es cómo voy a diseñar la probeta, porque la forma de la probeta también me va a cambiar el resultado de la prueba. No es lo mismo una probeta plana, por ejemplo, como la que estoy teniendo aquí, es decir, una probeta que sus caras son planas, a una probeta que tengo una cara cilíndrica o una probeta con un cuerpo cilíndrico. ¿Sí? La distribución de esfuerzos es distinta. Entonces, yo no podría seguir el mismo procedimiento y las mismas dimensiones de una probeta para una cara lisa o una probeta cilíndrica que una probeta plana. Tendría yo que ver, para el principio, por ejemplo, tendría yo que cambiar la forma de sujetar la probeta. Tendría que quitar la pieza que sujeta la probeta cilíndrica para poner una pieza que pueda sujetar la probeta con caras planas. Ahora, aquí no tengo ninguna grieta, ninguna muesca o ningún, el material, digamos, es continuo, el material es, bueno, no es continuo, más bien el material es recto, liso. En cambio, ¿qué pasa si yo le hago una muesca o le hago un corte de material a la probeta, ya sea en toda la circunferencia o en uno de sus lados? ¿Se comportarán distinto el A y el B? Sí, Muy bien, entonces tienen un comportamiento distinto. Y ya puedo tener otra probeta donde yo ya le puse una grieta, es decir, ya se generó una pequeña fractura en ambas probetas. Pueden tener una profe, fractura. Sí, disculpe, y como por ejemplo, ¿en qué casos se usan las probetas con muesca o con pregrieta? por ejemplo, con muesca se utilizan cuando se quiere que los esfuerzos se concentren en una zona en específico. Por ejemplo, en este caso queremos que se concentren todos los esfuerzos en esta zona. ¿Por qué creen que se van a concentrar los esfuerzos en esta zona? ¿Por qué? Porque el radio es menor en esa zona. Exactamente, porque es la zona más delgada o es una zona más delgada de la probeta. Entonces, toda la fuerza que yo aplique no va a sufrirla el material en las zonas completas, sino lo va a sufrir directamente en la zona donde hay menos área o donde hay menos material. Lo mismo sucede aquí. Acá tenemos más material en la parte superior y en la parte del centro es donde tenemos menos área porque está más delgado por esta muesca que yo hice. Entonces, por ejemplo, esto lo hago si es el caso de una soldadura. Yo podría tener una soldadura aquí. Esta podría ser la soldadura y yo me gustaría que ahí fuera donde se ensayara el material. No tanto en la parte de arriba ni en la de abajo, sino en la zona donde yo hice la soldadura. Es ahí donde me interesaría tener un, una evaluación de las propiedades. Ajá. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué creen que evaluaría? ¿Qué propiedad evaluaría? En el caso de la grieta, donde tengo ya una pregrieta, ¿qué propiedad evaluaría? ¿Qué propiedad está relacionada con el crecimiento de las grietas? ¿Se La acuerdan? tenacidad. Muy bien, la tenacidad. Entonces, yo evaluaría la tenacidad del material. Es decir, cuánta energía necesito para que esta grieta atraviese el material y lo fracture. O tal vez no necesito que lo atraviese, sino nada más que una cierta longitud. ¿Sí? Yo mido cuánta energía necesito para llevar esta longitud. ¿De qué depende estas características que le menciono? Si es
toda la longitud, si es una parte, si es una zona, etcétera, pues depende del procedimiento. Por eso decíamos que debemos de tener dos cosas. Una, y ya aquí ya pues estamos incluyendo una tercera, que sería el tipo de probeta, el equipo necesario para hacer la prueba y un procedimiento para hacer la prueba. Esas tres cosas son necesarias para poder evaluar una propiedad en específico. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Cómo obtengo ese procedimiento? Ese procedimiento lo tengo a través de ensayos estandarizados. Esos ensayos estandarizados, pues hay un equipo de expertos que los diseñan. Hacen muchos ensayos, hacen muchos cálculos matemáticos y al final de cuentas dicen, miren, para hacer el ensayo de un metal bajo tensión, yo les voy a decir que lo hagan bajo estas especificaciones. Y hay varias, ¿sí? Aquí hay varias. ¿De qué dependerá? Pues depende una, si es de probeta lisa, otra, si es probeta con muesca, otra, si es probeta de una lámina, otra, si es probeta de una varilla, etcétera. Entonces se diseña una prueba y un procedimiento específico para un material en específico, para hacer un ensayo de tensión. Y ahí en ese procedimiento nos dicen qué es lo que se va a reportar como resultado de esa prueba de tensión. ¿Sí quedó claro esa parte? ¿Sí? ¿Sí quedó claro qué son los ensayos estandarizados? Es aquellos en los que se sigue un procedimiento específico para determinar las propiedades. ¿Por qué creen? A ver, ¿alguien me podría decir por qué tenemos que hacer bajo o por qué se prefiere hacer los ensayos de tensión bajo un procedimiento estandarizado o bajo una norma? En realidad esa es una norma. Profe, Sí, eso si no mal recuerdo es precisamente para que en todo el mundo se tengan los mismos resultados de acuerdo a las mismas especificaciones, de acuerdo a las mismas normas, que no varíe de acuerdo a la ciudad o el país en el que está uno. exactamente. Entonces, eso es para que si yo hago un ensayo en México y le diga a alguien en España, oye, ya te mandé el material que me pediste y las propiedades mecánicas fueron estas, las cuales se determinaron bajo la norma ASTM E8. Entonces, cuando le llega el material a España, la persona saca una pieza y hace su ensayo, pero pues lo tiene que hacer bajo la E8, no la va a hacer bajo la E646, sino lo hace bajo la E8 y lo que va a encontrar es que las propiedades deben ser muy similares a las que le mandamos cuando hicimos el ensayo en México. Y lo mismo pasa si yo mando material a China, si yo mando material a Estados Unidos, etcétera. Yo debo decirle bajo qué procedimiento hice la evaluación de dicha propiedad. Entonces, eso me permite que tengamos resultados comparativos unos con otros, porque si Eso, alguien lo hizo bajo otra norma, pues no le va a dar. Ajá. ¿Qué pasó? eso se llama trazabilidad, ¿no, maestro? Bueno, la trazabilidad es más bien el poder saber qué es lo que le ha ido pasando al material durante todo su proceso. Por ejemplo, si yo quiero saber un acero que está actualmente listo para venderse, por ejemplo, y el comprador me dice, oye, ¿cuál fue la composición química de dicho acero? Pues entonces yo voy atrás a la bitácora o voy atrás a la base de datos y puedo saber cuál es la composición. Si él me dice, oye, ¿cuál fue la dureza del material? Pues fue esta. Oye, ¿cuál fue la temperatura de tratamiento térmico? Pues fue esta. Entonces, eso está en un documento que precisamente me sirve para ir siguiendo todo lo que le pasó al material en todo su procedimiento. Esa es la trazabilidad, que yo tengo la posibilidad de saber qué le pasó en qué etapa. Pero en Muy este bien. caso, más que trazabilidad, estamos hablando de que es necesario hacer esa prueba bajo un estándar para que sea equivalente, no equivalente, para que sea, digamos, de alguna manera reproducible, ¿no? Más que traceable, sería reproducible. Es decir,
que el que lo haga en España debe tener, si estamos hablando del mismo material y el material es homogéneo, debe de tener las mismas o los mismos valores o muy, muy similares a los que yo tengo. ¿Me explico? Eso sería la reproducibilidad. Por eso es que hago estos estándares o bajo los ensayos bajo estos estándares. Y así tengo para cada uno, si ustedes ven, tengo para compresión, para dureza, para impacto y para doblez. Y estos procedimientos que hice para un metal no se los puedo aplicar al concreto, no se los puedo aplicar a las, ¿cómo se llama? A las piedras, a los granitos, ni a la madera, ni a los plásticos. Entonces, hay para cada propiedad un procedimiento específico. ¿Y por qué? Pues ahí me van a decir esos tres factores que dijimos. Uno, el tipo de probeta. Dos, ¿cuál era el dos? El equipo que debo usar. Y tres, la receta o el procedimiento. Entonces, en el estándar me dicen todo eso, para que el que lo vaya a hacer en otra parte del mundo también lo siga. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, acá está para otros materiales, está para los plásticos, para las, ¿cómo se llaman estas? Los polímeros, las ligas, las fibras y los materiales compuestos. Dependiendo del ensayo que necesitemos hacerle, pues está el estándar específico. ¿Ok? Bueno, entonces hay un video que quiero ponerles. Déjenme. Aquí ya de todas maneras, usted, no sé si vieron, ya le subí las diapositivas al capítulo 4 en el canal de del equipo unidad 4. Ahí están las diapositivas. Y ahí también va a estar el video para que ustedes tengan oportunidad de verlo. Nada más que quiero verlo junto con ustedes. Nada más déjenme ver si vamos a poner oírlo. Es que no me acuerdo si activé o no el sonido. Déjenme, voy a quitar la presentación. La voy a volver a activar. Y voy a incluir el sonido del equipo.